Hola, esta semana en la mini lección de escritura la vamos a hacer un poquito diferente. Vamos a escribir más. Normalmente escribimos oraciones sencillas. Esta semana vamos a hacer escritura narrativa. Vamos a narrar eventos. Vamos a usar nuestra imaginación y vamos a poner todas esas ideas en el papel y vamos a hacer historias cortas para narrar una historia. ¿Qué es lo que debemos hacer primero cuando vamos a escribir? Lo primero que debemos hacer siempre es recordar cómo es el proceso de escritura, ¿verdad? Y lo vamos a ver así con estos lápices de colores para que memoricemos con diferentes colores. El proceso de escritura primero empieza, lo primero que debes hacer es tus ideas, ¿verdad? Siempre hemos visto que hay un bombillito, ¿verdad? Que hay una lluvia de ideas, que tenemos patillas de ideas, tenemos diferentes estrategias porque debemos poner nuestras ideas primero que nada en el papel, ¿verdad? ¿Para qué ponemos estas ideas en el papel? La ponemos para preparar una versión como un borrador de lo que vamos a escribir. Como siempre, ya tú sabes, pones tus ideas, haces tu dibujo, lo etiquetas y empiezas a escribir. ¿Cómo vas a hacer esta versión de escritura, este borrador? Vas a empezar a hacer tus oraciones, ¿verdad? Y las vas a revisar. ¿Cómo las vas a revisar? Vas a agarrar un lápiz de un color que tú quieras. Chequea, tengo la letra mayúscula, tengo el punto, tengo mis espacios. ¿Tiene coherencia una idea con la otra? ¿Cómo la puedo unir? Estoy usando conectores. ¿Cuáles son los conectores? Primero, después, más tarde, finalmente. Entonces, todo eso lo haces en el proceso de revisar. Luego vas a editar. Cuando editas, quiere decir que borras lo que estaba mal y vuelves y lo pones correctamente. Y por último, lo vas a publicar, ¿verdad? Que es la parte más emocionante, cuando ya ves toda tu historia junta y la publicas, la lees, me grabas el video o me lo pones en el dojo. Entonces, de manera tal que visualices mejor el proceso de escritura, aquí con estos dibujos te voy a ayudar. Primero, tu lluvia de ideas, ¿verdad? Vas a pensar, vas a poner toda esa lluvia que viene a tu cabeza, la vas a escribir, ¿verdad? Palabras de lo que quieres escribir. Luego vas a hacer el dibujo de lo que quieres escribir acerca de cuál va a ser tu historia, el tema de tu historia, y lo pones en un papel y empiezas a revisar, ¿verdad? ¿Para qué es todo esto? Para que puedas escribir un cuento. El cuento va a tener un principio, ¿verdad? En el principio, como dijimos en la mini lección de lectura, va a estar el problema de tu historia. Tú vas a escoger palabras con las cuales vas a iniciar este cuento. Había una vez, hace mucho tiempo atrás, como tú quieras, o cuando yo fui de paseo a tal sitio, como tú quieras de lo que vayas a escribir. Ese es tu principio. Luego vas a tener un nudo. El nudo va a ser donde está la trama, que como dijimos en la mini lección de lectura, la trama está debajo de la montaña rusa, ¿verdad? Es todos los eventos que se van a suceder en esa historia. Y el desenlace es donde va a estar la solución, ¿verdad? Al final de la historia vas a tener o un final feliz o un final triste, dependiendo de lo que vayas a escribir. Pero básicamente estos son los tres componentes de cuando vas a escribir un cuento. Para poder escribir tu cuento, primero tienes que pensar dónde va a suceder este cuento, ¿verdad? ¿Dónde va a ser el ambiente de tu cuento? ¿Va a ser en un parque? ¿Va a ser en un castillo? ¿Va a ser de día? ¿Va a ser de noche? ¿Va a ser en el teatro? ¿Va a ser en la luna? ¿Dónde va a ser tu cuento? Luego vas a escoger los personajes que van a estar en tu cuento, ¿verdad? Si van a ser personajes principales, cuáles van a ser los personajes secundarios, ¿verdad? O si solamente va a ser un personaje, probablemente el personaje va a ser tú, ¿verdad? Puede ser una narrativa de ti mismo, de algo que tú hayas hecho. Cuando tú haces escritura narrativa, puede ser en primera persona o en segunda persona, o sea, o puedes estar hablando sobre algo, ¿verdad? Sobre un cuento que tú creaste. Por último, vas a desarrollar lo que se llaman los eventos, ¿verdad? Acuérdate, la montaña rusa en inglés se llama plot roller coaster. En español decimos la secuencia de eventos, ¿verdad? Entonces vas a desarrollar todos esos eventos con tus palabras de conexión. Primero, después, finalmente, más tarde.
¿verdad? Y pensando siempre en que va a haber un problema y va a haber una solución. Cuando vas a empezar a escribir, antes de empezar a escribir, ya después que escogiste los personajes, el ambiente, más o menos los eventos, vas a escoger un título, ¿verdad? Acuérdate de la portada del libro. Todos los libros tienen un título. Y tu historia tiene que tener un título. Tu cuento debe tener un título. ¿Por qué es importante el título? Porque el título te va a decir de qué se trata la historia, ¿verdad? Tú puedes predecir de qué se trata la historia. Te va a animar a leer una historia. También puede hacer que las otras personas se sientan atraídos a leer lo que tú escribiste. Y lo más importante, debe tener relación el título con los eventos que vas a colocar adentro. Porque no vas a poner me gusta la luna y vas a escribir sobre el mar, ¿verdad? O sea, tiene que haber una relación, a menos que el título diga cómo la luna afecta a las mareas en el mar. Pero si no tiene relación, entonces no tiene unión, ¿verdad? Entonces tienes que buscar un título que se relacione con lo que vas a escribir y con tus personajes. Entonces ya tienes el título, ya tienes los personajes, ya has pensado en los eventos, vas a empezar a escribir, ¿verdad? ¿Y cómo vas a empezar a escribir? Vas a escoger una oración que va a captivar la atención del lector, ¿verdad? Y esa oración puede ser había una vez, érase una vez, hace mucho tiempo atrás, en el país de irás y no volverás, o hace años, o en un país muy lejano, o en un planeta bien lejano, lo que tú quieras poner, tiene que ser algo que sea atractivo, algo que como cuando tú vas a pescar, lanzas el anzuelo y va a atraer al lector. Acuérdate de eso. Tiras el anzuelo y buscas una oración que va a cautivar al lector. Luego vamos al nudo, ¿verdad? A la trama del libro, donde está la montaña rusa. Esta es la parte más larga, aquí es donde más vas a escribir, ¿verdad? Vas a escribir más oraciones porque van a estar todos los eventos que tú vas a escribir. Por ejemplo, cuando leímos El gato con botas, todas aquellas aventuras que hizo el gato con botas tratando de conquistar el rey, de que su amo fuera reconocido por ser el marqués, todas esas acciones fueron toda la trama, todo el nudo, ¿verdad? Pero en tu historia, que tú vas a crear de tu propia imaginación, tú vas a crear tus propias ideas, tus propias acciones, tus propios eventos. Y los vas a poner en el papel. Entonces, ¿qué vas a hacer primero? Primero vas a escoger tus personajes, ¿verdad? Vas a escoger un título, vas a escoger un ambiente, vas a escoger un problema y una solución para la historia que vas a escribir. Y lo vas a poner en este organizador gráfico. Trata de ser lo más concreto posible. Entre menos personajes tengas y te enfoques en un solo problema y en una sola solución, puedes buscar eventos que pasen al principio, después y más tarde de una manera más fácil. En el siguiente organizador gráfico te vas a enfocar en los personajes de tu cuento, ¿verdad? Vas a dibujar tus personajes y los vas a describir. ¿Cómo se describe el personaje? Por fuera, por dentro. ¿Cómo siente el personaje? ¿Qué le pasó al personaje? ¿Qué te gustó más de este personaje? Entonces lo vas a poner para que sea más fácil, hazlo con dos personajes solamente, ¿verdad? Un personaje principal y un personaje secundario, o dos personajes principales y dos personajes secundarios. Luego vas a crear tus eventos, ¿verdad? Tu secuencia de eventos. Acuérdate que empieza con el problema, luego sigue una secuencia de eventos y una solución al final. Entonces usas estas palabras que están aquí. Primero escribes una oración, después otra oración, entonces y finalmente. Y haces los dibujos al lado. Las oraciones de un lado y los dibujos del otro. Si no tienes espacio suficiente para escribir todas las oraciones, porque estoy segura que vas a poner muchas oraciones porque tienes mucha imaginación, puedes usar otro papel aparte del que te pongo en el blog, ¿verdad? Y puedes escribir más. Entre más creativo, mejor.